Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, estamos de vuelta aquí en el canal. Hoy voy a estar hablando de un tema interesante que, bueno, a petición de algunos han escogido este tema. Yo lo he puesto en una encuesta. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de ello. Vamos a hablar de vidas pasadas y cómo se consigue justamente esta vida pasada. ¿Qué tal Juancito Montano, que se ha unido a live streaming? Bueno, como comentaba, este tema que ha sido escogido por ustedes, porque lo he puesto en una encuesta, así que será un tema que hoy voy a conversar. Voy a hablar dentro de mi experiencia justamente como hipnoterapeuta y voy a ir explicando en qué consiste el tema de la regresión a vidas pasadas. Así que tengo una chuleta, como se dice aquí en España, es un torpedo, como se dice en Chile, apuntando justamente parte de lo que hoy vamos a ver, vamos a hablar. Así que, bueno, ¿qué más quiere decir? Lo primero, ¿qué es una hipnosis? Que mucha gente lo pregunta, porque para partir a hablar de vidas pasadas hay que hablar de hipnosis. Hipnosis es el estado natural justamente de la mente para conseguir justamente que la persona pueda entrar en su subconsciente. Es un estado natural, es un estado que fluye, es un estado que se consigue simplemente enfocando la mente en un punto interno. Cuando nosotros, por ejemplo, nos relajamos, estamos conectados con el móvil, con el celular, viendo una película, leyendo un libro, estamos en un estado de hipnosis, estamos conscientes, conscientes de lo que está ocurriendo, pero estamos enfocados internamente en aquel objeto de nuestra atención. Eso es hipnosis. En la hipnosis regresiva o en la hipnosis terapéutica, lo que yo hago es justamente llevar a la persona a ese estado de hipnosis a través de una relajación. A través de una relajación guiada, a través de una indicación, la persona logra entrar en ese estado consciente absolutamente, donde puede entrar muy profundo hacia memorias, recuerdos, sensaciones y un sinfín de cosas que realmente el subconsciente tiene. Definiendo esto, que es una hipnosis, que simplemente es un estado natural, vamos a hablar de lo que es la regresión, porque gente me pregunta, ¿y es igual la regresión a la hipnosis? No, o sea, en sí trabajan juntas, pero el concepto de hipnosis que ya lo acabo de definir como un estado natural de la mente que fluye, la regresión es una metodología, es una forma para llevar la conciencia hacia atrás en el tiempo. Por eso se llama regresión. Entonces, vamos hacia atrás en el tiempo evocando memorias que vienen, por supuesto, de manera natural, para que esas memorias nos traigan información del pasado para resolver justamente esos conflictos o esos problemas. Entonces tenemos el estado de hipnosis y la regresión. La regresión es, bueno, volver atrás en el tiempo. La tercera cuestión acá para implicar todo el tema de vidas pasadas es explicar que nosotros somos almas, espíritus, que estamos encarnados en un cuerpo físico, lo que implica que estamos viviendo una experiencia humana en un cuerpo físico. Y esa experiencia me la puedo encontrar en diferentes tipos de regresiones, hipnosis terapéutica, para ir encontrando suficiente información que indica que nosotros somos un alma, un espíritu, que viene a recordar lo que uno viene a hacer hoy, acá, en este plano físico. Vamos a, entonces a, después de todo esto de explicar qué son, digamos, la experiencia real del alma, el alma decide entonces vivir experiencias físicas para poder resolver ciertas cosas y aprender ciertas cosas y recordar sobre todo ciertas cosas. Entonces aquí
como preludio, llegamos a lo que es lo que es vida pasada. Entonces, ¿qué es una vida pasada? En realidad las vidas pasadas son fragmentos del tiempo donde el alma ha experimentado ya una vivencia encarnada en un cuerpo físico, pero la diferencia está en que se ha hecho a través de otro tiempo, de otro momento, de otra historia, otro contexto y en otro tipo de familia, país, lengua. Y bueno, en esa vida pasada van ocurriendo cosas, van ocurriendo situaciones o han ocurrido situaciones que el alma ha aprendido y quizás muchas de esas cosas también han quedado pendientes y bloqueadas, por lo que decide el alma posteriormente a desencarnar del mismo cuerpo físico en el momento de la muerte, que la muerte en realidad no existe, que es un traspaso de conciencia, decide tomar otro cuerpo físico en otro momento de la historia. Entonces, así ocurren las encarnaciones o las reencarnaciones, y la vida pasada en el fondo son las reminiscencias de esa historia que hemos vivido ya anteriormente en diferentes contextos. No una sola, sino que en muchas vidas anteriores. ¿Cuántas vidas? No hay un número específico. Hay gente que puede haber vivido acá en la Tierra unas cuantas, una, ninguna. Que de hecho he tenido experiencia de encontrarme con gente que esta es su primera encarnación en la Tierra y le cuesta mucho adecuarse a este plano físico. Le es difícil, es muy denso, viene con una habilidad un poco más sensible, mucho más sensitiva, y por supuesto que puede ver cosas que otras personas normalmente no pueden hacer. Pero bueno, volviendo al punto, ¿por qué reencarnamos? Y volviendo atrás, reencarnamos porque el alma lo decide, y el alma necesita de cierta forma ir escalando en un traspaso evolutivo de conciencia. Elevamos nuestra conciencia a través del aprendizaje. Elevamos conciencia a través de lo que es ser humano, a través de nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos. Entonces, la reencarnación en sí está dada por la decisión del alma, de cierta forma, a poder volver al plano físico o a un plan, porque es un plan finalmente, una misión, donde define poder liberarse, poder desbloquear y poder recordar por qué está aquí. Entonces ocurren diferentes tipos de circunstancias, como todo el mundo, me incluyo por supuesto, el que pasan cosas tanto que las consideramos muy negativas como cosas muy positivas, pero son parte del plan del alma, y el alma ya sabe que va a vivir eso previamente. De hecho, se ha puesto de acuerdo con otras almas para poder emprender esa misión de encarnación que está ahora viviendo, experimentando. Entonces la reencarnación de cierta forma se define como una manera de poder experimentar esa evolución y ese aprendizaje interno del espíritu, pero a través de una experiencia particular, que a veces no necesariamente tiene que ser física, porque la reencarnación, que se puede, digamos, considerar como una manera de poder tomar el cuerpo físico, pero muchas veces no es el cuerpo físico solamente humano, muchas veces hay almas que reencarnan en otra experiencia, en otro mundo, en otra dimensión, digamos, energética, y podríamos hablar de una encarnación. Pero bueno, vamos a considerar la reencarnación o la encarnación como esa forma conocida, humana, de poder, digamos, entrar en este cuerpo físico y poder resolver y experimentar la evolución como humano. ¿Cómo se da una regresión en una vida pasada? Bueno, en realidad es todo espontáneo. Cuando una persona está en un estado de hipnosis, viene con ciertas preguntas, con ciertas inquietudes, y viene con muchas dudas sobre por qué me pasa lo que me pasa.
y en realidad ha podido intentar resolver cada una de esas situaciones a través de diferentes métodos, pero no lo logra. Probablemente no es tan consciente. Y en ese instante de regresión, de hipnosis regresiva, de manera espontánea, el subconsciente, que está conectado justamente con el alma, el espíritu de la persona, trae internamente esa información para que se pueda resolver el conflicto o la duda que la persona está, digamos, intentando responder. Y cuando digo que es espontáneo es porque en realidad el alma y el espíritu decide el llevar a esa persona al recuerdo en particular para poder entender la causa de ese conflicto presente. Y se pueden dar diferentes tipos de situaciones, como por ejemplo una mala relación, quizás siempre hay desafíos muy difíciles en la vida, hay enfermedades también. También hay, digamos, una mala adaptación probablemente a ciertas circunstancias. Y claro, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y no puedo entender por qué me pasa lo que me pasa. Entonces el alma en regresión decide traer esa información para decir, mira, esto es lo que te ha ocurrido. Esto es lo que necesitas recordar. Esto es lo que necesitas observar. Esto es lo que necesitas entender. Y esto es lo que necesitas tomar conciencia para poder conectar justamente los puntos que estaban desconectados, ¿no? Las dudas, las inquietudes. Y en esa toma de conciencia, por supuesto, ocurren situaciones de despertar. Le llamo despertar porque es una forma de decir que el consciente se hace consciente, valga la redundancia, de aquello que no entendía. Espontáneamente, entonces, la persona comienza digamos, a entender, a comprender el porqué de lo que me pasa y empieza a liberarse instantáneamente in situ, en el proceso de regresión, de aquellos síntomas que pueden ser físicos, emocionales o mentales de lo que estaba viendo en este presente. Hay preguntas como, por ejemplo, ¿existen síntomas de haber vivido una vida pasada? En realidad sí lo hay, pero por supuesto que como no es un tema muy recurrente, no es un tema muy hablado, solemos ponerle etiquetas a estos síntomas como casualidades, o corazonadas, o como que yo te conozco y no sé de dónde te conozco. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Una persona conoce a otra pero no sabe de dónde la conoce. Nunca la ha visto jamás en su vida, pero a ti yo te conozco. Mira sus ojos son el espejo del alma y la persona empieza a recobrar una memoria álmica para entender de que esa persona que está enfrente está conectada con este ser. Hay algo que se conecta, hay algo que se despierta internamente para que ambos se empiecen a reconocer. Y a pesar de que tengan un cuerpo físico totalmente diferente, pero el alma es la misma. El espíritu es el mismo. Entonces el espíritu, como no cambia, es el envoltorio, el alma se puede reconocer. Entonces hay una cierta intuición en el momento de ver a otra persona y decir, yo a ti te conozco y te he visto en alguna parte pero no sé de dónde. Entonces ahí es donde ocurren esos síntomas de, entonces yo estoy recordando de que tú en otra vida has vivido una experiencia conmigo y viceversa. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el que a veces uno tiene gustos un poco extraños, no extraños, pero lo voy a llamar extraños, como por ejemplo, me gusta, por ejemplo, un país que nunca he visitado. Me encanta, no sé por qué, pero me gusta. Me gusta su idioma, me gusta su paisaje, su gente, su cultura, pero nunca he estado. Y voy coleccionando cositas de ese país, la manera de hablar y tal, e inclusive quiero vivir en ese país, no sé por qué. Pero ese es un síntoma también de poder recordar, que el alma recuerda, que ha estado anteriormente en ese país. Entonces trae a la memoria este gusto, esta afinidad
con ese país, esta afinidad por la cultura. A veces inclusive pasa espontáneamente que la persona va a ese país sin haber estado nunca y empieza a recordar calles, lugares, idiomas, y uno dice, pero ¿cómo se explica eso? Porque el alma recuerda, el alma no olvida. Entonces sí, hay síntomas. Esos son síntomas quizás más positivos, ¿no? Porque no producen un daño, no producen algo que te va, digamos, a bloquear o no te va a entorpecer la vida. Cuando es negativo, estamos hablando de que sí que el cuerpo empieza a somatizar cosas, dolores crónicos, alguna enfermedad crónica, alguna mala relación con una persona, un familiar, una pareja. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llevo tan mal? Si no deberían, ¿por qué llevarnos tan mal? No peleamos por nada, pero siento que no cuaja, no hay feeling y peleamos. Bueno, ahí está la respuesta, esos son síntomas. Síntomas de que el alma está recordando de que ese individuo, esa persona que está enfrente de ti, está haciéndote recordar de que tuvo algo anteriormente en otra vida y no se ha resuelto. Y lo que se está recordando es la emoción, la actitud frente a esa otra persona. Entonces en otra vida muy probablemente hemos tenido un conflicto, hemos peleado, hemos sido enemigos, a lo mejor lo he matado a esa persona. No digo que siempre pase, pero es de saber que en vidas hemos sido de todo. Hemos sido buenas personas, hemos sido malas personas, hemos sido verdugos, victimarios, víctimas, hemos sido de todo. Lo que se les ocurra, hemos sido todos los personajes posibles. Pero bueno, en ese intertanto de recordar, estamos viendo de que, bueno, hay algo está pasando con la otra persona, yo estoy recordándote, pero no sé por qué me pasa lo que me pasa. Entonces ahí el alma trae justamente esa emoción, ese distanciamiento, ese enojo inconsciente, y cuando hacemos regresión, pues descubrimos que realmente sí que había una conexión. Descubrimos que esa persona a la cual tal odio o que tengo una mala relación en otra vida pues me ha tratado mal. ¿Y por qué he venido a recordar nuevamente esto? ¿Por qué me he tenido que enfrentar nuevamente a este personaje? No lo quiero ver otra vez. ¿Por qué? ¿Esto es un karma? Bueno, definamos qué es karma. Karma es aprendizaje. Entonces, si el alma decide volver a encarnarse y decide ponerse de acuerdo con esa persona, porque esa persona también decide volver a encarnarse en otro cuerpo físico, ambas personas tienen un contrato para resolver el conflicto anterior de esa vida pasada. Entonces vuelves y vuelves para resolverlo. No hay más. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, ahí está justamente el aprendizaje. Es que muchas veces puedes que en esta vida tengas que aprender a perdonar, a amar, a soltar, a desapegarte, a madurar, a ser responsable y un sinfín de cosas. O sea, es ese tipo de evolución del alma. El alma necesita evolucionar, pero para ello necesita recordar. Y por eso existe la regresión. Y la regresión te lleva a la causa. El alma dice, vale, te voy a llevar atrás en el tiempo, recordemos qué pasó. Resolvámoslo, vamos a resolverlo. Vamos a liberar el conflicto, vamos a liberar el bloqueo. Vamos a liberar el odio, la rabia, el miedo, la ansiedad, la angustia. Resolvamos lo que nos produce todo eso. Tanto si ha sido por una relación conflictiva de una vida anterior con otro personaje, como si ha sido algo, un accidente, una enfermedad, o un abandono, o lo que sea. Y en mi alma queda esa huella. Es como una cicatriz, se abre, ¿no? Pero intenta cicatrizar. Y esa cicatriz sigue hasta la vida siguiente, hasta esta vida presente. Entonces seguimos recordando eso. ¿Cómo? Con un dolor, con un síntoma, con una actitud. Pero no sabemos si ella es inherente. Intentamos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? Pero no sabemos. Y gracias a la hipnosis regresiva se logra conectar la luz. Y se libera, evidentemente, con conciencia, con proceso, con herramientas que se ofrece en la regresión para poder ir liberando justamente el conflicto. Entendido eso, sí, los síntomas son presentes, pero son inconscientes. Por lo tanto, lo explico aquí. Necesitamos recordar.
¿Qué se desbloquea en una vida pasada, al tomar conciencia de una vida pasada? Bueno, desbloqueamos muchas cosas. Y en realidad se desbloquea, como ya decía, odio, temores, ansiedades, dolores físicos, fobias también. Hay muchas fobias que vienen de vidas pasadas también. Por ejemplo, una persona murió en una tormenta navegando por el mar y hoy tiene una fobia a navegar. Tiene fobia al agua. No se puede meter al agua. En terror, no sabe por qué. Y eso por una vida pasada. Me he encontrado con esto, sí, muchas veces. Hay fobias por vidas pasadas también. Entonces se van desbloqueando todo ese tipo de cosas. Se hace la toma de conciencia de las causas de por qué me pasa lo que me pasa hoy. A través de una hipnosis regresiva. Las vidas pasadas sencillamente se dan espontáneamente. Pero si es necesario, si el paciente lo requiere, es posible poder llevarlo a una vida anterior para que se pueda entender de mejor forma el problema. Aunque no es lo común, no es abrir puertas porque quiero recordar si fue Cleopatra o fui Napoleón, porque no, y no funciona. La idea es entender de que si vamos a recordar una vida pasada tiene que haber un trasfondo detrás para poder llevarlo a un método más terapéutico, más liberador. No para saber, mira quién fui y tal, porque eso es del ego. Abocámonos, nos vamos a abocar a esta vida presente, a evolucionar. Lo que pasó, ya pasó. Pero si es necesario poder llevar hacia atrás en el tiempo a la persona para poder entender un conflicto, el alma lo va a llevar justamente a ese momento de vida pasada para recordar el conflicto, la causa. Vamos a ir ahí en ese punto para poder entender qué pasa en ese momento, ¿no? Muchas personas me preguntan, ¿y es seguro? Bueno, sí, es seguro, muy seguro. Voy a tomar agua. Bueno, sigamos con el punto, con el torpedo, la chuleta. Casos de reencarnación en consulta. Bueno, por ejemplo, me ha tocado ver personas que recuerdan en la misma consulta haber sido sus propios antepasados. O sea, es una reencarnación. O sea, y es espontáneo, ¿eh? Y no es que se lo inventen, es la mente se lo está inventando, se lo está imaginando. No, que va. Porque después, esta persona o este paciente va y pregunta a su madre, o a su padre, o a sus familiares, la memoria que trajo en la hipnosis de haber recordado a su abuelo, a su bisabuelo, y confirman posteriormente con su familia que tales cosas han pasado, pero por supuesto sus parientes dirán, pero si tú no estabas vivo cuando pasó eso, ¿quién te contó eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que pasó eso con tu abuelo? ¿Cómo sabes que hizo eso? Si yo era un niño, yo era un crío, un padre, por ejemplo, era el hijo de su abuelo, bueno, el hijo del padre. Entonces ellos pueden confirmar, y hay confirmación, muchas confirmaciones, he tenido yo en las regresiones, hay confirmación de reencarnación. Pero volviendo al tema de la vida pasada, sí, es una de las cosas que también se da espontáneamente, de poder recordar haber sido alguien en tu familia, haber sido un abuelo, haber sido un antepasado, y de pronto te dicen, oye, tú te pareces mucho a tu abuelo, que falleció justo antes de que nacieras tú, o una abuela, o qué sé yo, una tía abuela. Así, mucha gente. Entonces sí, la reencarnación existe, la vida pasada es el recuerdo de esa reencarnación, o de esa encarnación. Entonces, casos de reencarnación hay muchos en consultas, sobre todo en ese tipo de cosas particularmente. Recuerdo alguna vez, valga la redundancia, en alguna consulta alguien me contó que una mascota, no sé si era un gato o un perro, actuaba igual que un humano. O sea, no tenía esa actitud, esa energía de mascota, parecía humano. Inclusive su actitud era muy parecida a un familiar que había fallecido. Y cuando yo hice la regresión, pudimos confirmar que realmente ese familiar había reencarnado en su mascota para poder volver a encontrarse.
Entonces la encarnación no se da necesariamente en humanos, también se puede dar en animales. Y podemos tener una mascota que ha sido un hijo de otra vida o un pariente que falleció y vuelve y se encarna en un animal y nos acompaña nuevamente. Y se da, ya es espontáneo. Parece locura, pero lo he podido confirmar, no ha sido solo una vez. Hago este ejemplo porque me acaba de llegar a la mente para entregarles a vosotros esa información. Entonces, bueno, sí, hay muchos casos de reencarnación. También niños que recuerdan, hay casos de niños que recuerdan espontáneamente ya con pocos años y cuentan, oye, yo recuerdo esto y que estuve en tal lado y tengo sueños sobre eso. Pero ese niño nunca ha estado influenciado por películas, ni libros, ni nada. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿Cómo hay demasiada imaginación? Bueno, imaginación tendrá el niño, sí, pero hay cosas que son muy detalladas que es imposible que un niño se lo pueda inventar. Entonces, sí, hay estudios de eso. Vamos a llegar ahí después. Bien, vamos a pasar a un tema que es particularmente importante de mencionar. Se puede hacer una regresión a vidas pasadas de manera online, a distancia. Que de hecho yo trabajo hace muchos años a distancia con la gente. Hay casos en mi canal de YouTube de Sana con Hipnosis donde ustedes pueden ver que he trabajado con gente a distancia y es súper seguro y es exactamente el mismo proceso que se haría a un nivel presencial. Primero que nada, la persona en una hipnosis está absolutamente consciente, como lo dije al principio. Nunca se duerme, nunca se va, nunca se queda atrapado, ni se bloquea, ni nada. Consciente, al 100%. Y diría más que está más consciente en una hipnosis que fuera de la hipnosis. Porque en una hipnosis se altera la conciencia, pero se altera de un modo en el cual todos los sentidos están súper activos y internamente también ocurre una cierta inteligencia, una comprensión superior sobre lo que ocurre. Ya no es solamente analítico, ni siquiera es racional, es suprarracional. Y las respuestas son sumamente inteligentes. Entonces sí, es consciente, es muy consciente. La persona está bajo su propio control, se puede mover en libertad y en movimiento. O sea, tiene libertad absoluta. No me tiene que pedir permiso. Oye, puedo rascarme la cabeza, me pica, me puedo mover. La persona está libre de moverse, de interactuar, de hablar, de abrir los ojos conscientemente, cerrarlos, hacer lo que quiera. Acá nadie se ha dormido. Se duerme la persona, ¿cómo me va a responder? Su conciencia no está, entonces no es dormir, la hipnosis no es dormir. Es conciencia pero hacia adentro. Otra cosa que mucha gente dice, pero se me puede activar algo negativo, se me puede despertar algo y me puedo quedar ahí, se bloquean cosas y qué miedo. No, al contrario, no se activa nada negativo. Lo que se hace, como ya lo dije, se activa la conciencia. Se puede observar el proceso de una manera diferente y en esa observación de toma de conciencia la persona se libera del conflicto. No se queda con el conflicto porque el alma es tan inteligente que muestra a la persona la causa para que se pueda liberar del conflicto, valga la redundancia. Entonces no se queda atrapado, no se queda bloqueado, no se despiertan cosas negativas. Al contrario, se traen cosas de la memoria para que se pueda liberar y se pueda fluir, se pueda liberar aquellas cosas que estaban bloqueadas y que no se han hecho conscientes. Se hacen conscientes porque el alma lo decide. Hay una habilidad natural y orientativa del paciente para recordar la memoria desde puntos de vista diferentes. Es decir, por ejemplo, personas me dicen, pero a lo mejor voy a sentir exactamente ese mismo dolor. No. Cuando tú estás recordando no estás sintiendo el dolor exactamente igual, no. Tú puedes observar la situación desde fuera como si estuvieras viendo una película. No es exactamente una película, pero lo puedes observar como si fueras una tercera persona. Y estás observándote a ti mismo. Entonces, en ese proceso de perspectiva, de despersonalización, por así decirlo, hay más habilidad y más capacidad para moverse a través del tiempo-espacio. Es decir, la persona tiene el control absoluto de moverse hacia atrás en el tiempo, pero también hacia adelante, parar la situación, observarla desde 360. Pueden hacer muchas cosas. O sea, casi una habilidad, una super habilidad, por así decirlo. Entonces hay un superpoder.
Entonces esa habilidad natural y orientativa, que también yo la realizo en la hipnosis, oriento a la persona para que pueda hacerlo, la persona tiene absoluto control y absoluta fluidez para poder observar todo el proceso de una manera súper liviana, muy suave. Evidentemente que como es ser humano van a aflorar emociones y esas emociones son necesarias que afloren porque de esa manera al sacar esas emociones va a ser mucho más efectiva la sanación interna del paciente. ¿Qué pasa si se pierde la conexión en una instancia online? Estoy haciendo una terapia online y la gente dice, oye, pues se corta internet, ¿qué pasa? Y me voy a quedar ahí con los ojos cerrados, nunca más voy a abrir los ojos. No, y vuelvo a reiterar. A veces ha pasado, me ha pasado, no es común, porque evidentemente hoy en día la conexión, cada vez siempre las conexiones son mucho mejores, ya cada vez menos se corta internet. Yo eso lo tengo que decir, o sea, no es un problema ya para mí, o sea, para nadie de hecho. Pero si llega a cortarse el internet, la persona absolutamente se va a enterar en el proceso que se ha caído la conexión, va a enterarse. Porque previamente le diré, mira, si no me escuchas en 2 minutos, 3 minutos, pues bueno, abre tus ojos, ya está, porque tienes la libertad de hacerlo, te puedes mover, abres tus ojos y vuelves a conectarte al teléfono y observa qué ha ocurrido y me vuelves a llamar. O yo te vuelvo a llamar y seguimos con la conexión. Cierra los ojos nuevamente y volvemos a recordar dónde quedaste. Y no pasó nada, no pasó nada, seguimos igual. No pasa absolutamente nada, la persona va a abrir sus ojos, no va a despertar porque no está durmiendo, va a abrir sus ojos, se va a hacer consciente de su realidad, va a estar relajado por supuesto porque en este proceso siempre estamos más relajados, pero tendrá la libertad, el control de moverse y poder restaurar esa conexión. Pero como digo, eso no ocurre. Es muy raro que ocurra. Si ocurre, como ya lo digo, la persona o yo vuelvo a llamar y vuelvo a conectar la llamada y volvemos a recobrar la conexión tanto del teléfono como la conexión del recuerdo. Entonces, no pasa nada. No te quedas atrapado, no te quedas bloqueado y en tal medida si pregunta ya radical, si no llegara a volver a conectarme, la persona va a abrir sus ojos y va a seguir haciendo su vida normal. No pasa nada. Porque de hecho eso lo explico también. Pero bueno, entonces la hipnoterapia en sí, la regresión, es súper segura. En realidad hay que sacar esos miedos, esos prejuicios de que, uy, que me va a pasar esto y me va a pasar lo otro. No, mentira, esos son prejuicios. Falta de información, mucha falta de información para entender de que la hipnosis es sumamente segura. De hecho, está respaldada por, digamos, de manera internacional, está respaldada hace más de 50 años ya, por la ciencia. Y no es un cuento chino, como se dice, sino que la hipnosis en parte es una rama de la psicología y han habido, digamos, estudios, hay terapia con hipnosis a nivel de la medicina para, digamos, quizás muchas veces operar a una persona sin anestesia y se ha logrado, digamos, anestesiar a una persona sin anestesia, solamente con un estado de hipnosis. No es que digamos que lo están haciendo, no es tan común, pero de que se ha avalado, de que se ha estudiado, de que se ha ocupado como una herramienta, está absolutamente comprobado. Entonces, en este caso, vuelvo a reiterar, la hipnosis está confirmada, está avalada por la ciencia, no es cuento chino, como digo. Entonces, voy a mencionar, para que tengan ustedes un poco más de información, hablando de las vidas pasadas, quienes, en parte de la ciencia, y que son populares, han sido populares dentro de la historia, han hablado de vidas pasadas, han hablado de reencarnación, han hablado de hipnosis. El primero, que a lo mejor ustedes conocerán, se llama Brian Weiss, psiquiatra norteamericano que tiene su trayectoria muy larga, más de 30 años, mucho más de 30 años trabajando con la hipnosis, y ha escrito un sinfín de libros acerca del tema, de las vidas pasadas, de la reencarnación, la emigración del alma, de qué pasa entre vidas, etc. Y hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, justamente, que es un libro que siempre yo recomiendo a toda la gente para leer, para entender cómo funciona este proceso de encarnación, de vidas pasadas, por qué encarnamos, etc. Súper buen libro, muy buen libro. Luego está Michael Newton, otro psiquiatra, que escribe un libro que se llama Recuerdos del Más Allá,
Historias de vidas entre vidas. Y es un libro súper interesante porque habla del concepto del espíritu, del espíritu emigrando del cuerpo físico, o sea, ya saliendo del cuerpo físico y explicando en este libro qué pasa después de la muerte. ¿Cuál es la experiencia del espíritu en el momento de volver a la fuente? Al volver y reencontrarte con tus pares, tus seres espirituales, tus familia espiritual, y casi como que todos estamos en diferentes estadios de evolución y cada uno se reencuentra con sus partners, como con su propia vibración. Algunos, él lo define como almas con colores, y dependiendo de los colores unos están más avanzados que otros, pero no significa que sean mejores. Y bueno, es casi como que volvemos a una especie de universidad y nos reencontramos a revisar nuestras vidas pasadas y empezamos a hacer un recuento colectivo entre grupos de personas que están afines a nosotros y que también han tenido también una interacción física, han tenido una experiencia con nosotros, han sido padre, madre, amigos, han sido pareja, y bueno, nos reencontramos nuevamente con ellos y volvemos a recordar, vamos a hacer una revisión y seguimos avanzando, la vida no termina. Michael Newton, con ese libro, Historias de vida entre vidas. Luego otro psiquiatra, Ian Stevenson, que escribe 20 casos que sugieren la reencarnación, que justamente habla de historias documentadas de niños afirmando recordar vidas pasadas. Y esto está documentado, está verificado. Entonces, hay información, acá yo estoy dando información para que ustedes investiguen, averigüen, que lo que hago yo no es primera vez que se hace, se lleva haciendo durante más de 20, 30 años o más, muchísimos años, muchos años. Yo evidentemente tengo mis propias metodologías, pero son muy similares, cada hipnoterapeuta tiene su metodología. Pero en mi caso, por supuesto que trabajo con el ambiente espiritual, porque por supuesto no puedo negar, ni nuevamente lo menciono, que en este proceso de recordar nos encontramos con este tipo de memorias sobre el alma, vidas pasadas, reencarnación, conexión con, qué sé yo, con la fuente, la luz, y también con guías y maestros espirituales que también nos están orientando y guiando a nuestra experiencia actual. Bueno, en parte, definiendo todo este proceso, la vida pasada es algo que todos vivimos y que muy probablemente vamos a seguir viviendo. Después que dejemos este cuerpo físico, salimos del cuerpo físico, volveremos a la fuente y recordaremos esta vida que será pasada, para ver qué es lo que ha fallado, qué es lo que hay que recobrar, qué es lo que hay que quedarse, qué es lo que hay que dejar atrás, y quizás a lo mejor tu alma decide volver y decir, bueno, volveremos a otro cuerpo para resolver aquello que no resolví en esta vida, o no. También hay una decisión del alma de no volver y hacerlo a través de una dimensión un poco más energética y mucho más elevada. Pero bueno, simplemente esa es la experiencia más común de todos los seres humanos que estamos acá encarnados, y que la vida pasada o las vidas pasadas son una experiencia más que se puede, digamos, podemos tener una conciencia de ello cuando podemos conectar con este tipo de herramientas como la hipnosis, para poder entender que realmente somos infinitos y que no acaba la vida, que en realidad es un vehículo, este cuerpo físico, para ir experimentando la vida y aprendiendo a evolucionar y así avanzar justamente hacia otro proceso del espíritu. Bueno, eso es lo que les puedo contar en estos 40 minutos que han sido, digamos, resumidos, porque podría hablar 2, 3, 4 horas del tema, pero intenté interconectar y poder hacer una previa explicación e introducción para ir entendiendo cada uno de los pasos, porque es necesario para ir recordando nuevamente qué es hipnosis, qué es regresión, por qué reencarnamos, por qué hay vidas pasadas,
cómo se dan, cuáles son los efectos, qué se resuelve. Y bueno, se resuelven muchas cosas, vuelvo a reiterar, eh, la gente por supuesto que con el entendimiento de las vidas pasadas madura un mogollón, madura mucho. Hay una evolución tremenda, brutal, sobre quién es uno y cuál es el poder que tiene. Bien, voy a leer acá algún comentario que pone Sol y Sol. Gamón Salve dice: hola Mike, ¿alguna vez vienes a Chile? Mira, no tengo pensado volver a Chile de momento, pero sí, mucha gente me ha preguntado lo mismo. Yo tengo familia en Chile, por supuesto, pero como ya lo digo, vosotros podéis conectar conmigo a través del Instagram, mandarme un mensaje, o a través de mi WhatsApp. De hecho, si queréis, me podéis contactar por Instagram para darles yo mi teléfono, mi WhatsApp, perdón. Y que de hecho creo que acá en el Instagram están mis datos para que puedan contactar. En tal medida, si hay algún tipo de inquietud o queréis hacerse una revisión a través del teléfono, lo digo, reitero nuevamente, es una buena herramienta para acercarnos y poder conectar y resolver aquel conflicto que puedas estar buscando. Puede ser a través del teléfono, puedes hacerlo a través del ordenador, con la webcam, y lo explico. Lo único que se necesita, uno necesita justamente un espacio tranquilo, una habitación, un dormitorio, un sofá, relajarse, audífonos, un micrófono para poder escucharme, y, y ya está. No necesitas más. Es necesario esos implementos para poder realizar la hipnosis. Lo mismo que haría yo con una hipnosis regresiva en una consulta. Estás en una camilla, yo te estoy dando las instrucciones, estamos al frente uno al otro, pero la diferencia está en que estamos a unos miles de kilómetros, pero estamos intercomunicados a través de el audio, a través de la imagen, porque te estoy viendo, tú me estás viendo. Bueno, en comillas, vas a tener los ojos cerrados, pero me vas a estar escuchando y vas justamente a tener el mismo tipo de beneficio que lo harías a nivel presencial también. Pero bueno, no sé, si contesto a tu pregunta, de momento no tengo pensado ir a Chile, al menos que sea algo prioritario o algún momento se me ocurra dar algún tipo, no sé, si es por petición, por demanda, hacer algún tipo de charla, o ahí lo iremos viendo con el tiempo. De momento no surge, pero como ya digo, me podéis encontrar acá viéndome en este directo o a través de diferentes videos que voy a ir subiendo para ir orientándoles acerca de sus dudas o preguntas, sobre todo con temas espirituales, energéticos, evolutivos, y también ciertos síntomas, porque a veces también uno dice: oye, ¿qué podría significar esto? Bueno, veámoslo, porque tiene algún tipo de significado emocional, algún tipo de significado álmico, kármico. El alma te trae algo, te trae un conflicto, te trae un desafío, y dices: bueno, lo estarás viviendo porque de esa manera podrás entender algo, podrás evolucionar algo, ¿no? No te vas a quedar ahí, vas a evolucionar, vas a avanzar. Bien, pues nada, respondiendo a eso, no sé si de pronto tenéis alguna otra pregunta de los que estáis aquí, alguna duda de todo lo que he mencionado, alguna duda sobre las vidas pasadas, alguna duda sobre la encarnación, sobre la hipnosis. De pronto no sé, hay ciertos prejuicios, ideas, preconceptos sobre la hipnosis y queréis saber por qué pasa lo que pasa y resolverlo. Es aprovechar esta instancia para responder a esta pregunta o a vuestras preguntas. Entonces, nada, bueno, los que estéis viendo, los que estéis conectados ahora, que ya de pronto voy terminando ya el directo, si queréis hacer la última pregunta, estoy aquí para responder, y si no, ya iré cerrando, digamos, el streaming, live, directo, para que ya podáis verlo con calma, en diferido. Muy probablemente en Chile no están todos conectados porque es temprano ya, es la hora del almuerzo, comida,
como decimos en España, y tampoco hay mucho tiempo, pero bueno, lo podéis ver en diferido, ya este video va a quedar acá en el canal, en Instagram, para que lo podáis ver con tranquilidad. Y si surge alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, me lo hacen, me escriben por interno en el mismo live, en este directo, y yo estaré encantado de responder. Así que nada, pues nada, ya en otra oportunidad estaremos hablando de otro tema importante, interesante sobre lo que compete a la hipnosis en sí, porque hay muchos temas que se pueden mencionar aquí. Y pues bueno, si en tal medida vosotros queréis aportar algún tipo de duda, pregunta o algo que ustedes quieran que yo hable, pues yo encantado de poder conversarlo, hablarlo o hacer otro directo para poder responder a sus preguntas. Así que nada, me despido, espero que estéis bien por ahí y ya nos vamos a volver a ver en otra oportunidad, en otro streaming o directo, en tal medida surja, y ya evidentemente estaré poniendo o avisando cuando haga otro nuevo directo acá en este canal. Así que nada, seguidme. Por cierto, hago un paréntesis antes de terminar. Los que no sabéis, yo soy astrólogo también, tengo otro canal aparte en Instagram que se llama Luminaria Astral, todo junto, con una A al medio, Luminaria Astral, Luminaria Astral. Y bueno, también voy subiendo material acerca de lo que es astrología. En tal medida también la astrología es una otra buena herramienta también que nos permite entendernos, comprendernos y saber quiénes somos, como lo hace también la hipnosis regresiva, pero desde otro punto de vista un poco más, quizás más técnico, o probablemente desde otra perspectiva, ¿no? No es igual, pero es una herramienta más para poder entendernos y comprendernos por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, porque la astrología también nos ofrece un montón de información de quiénes somos y para qué estamos hechos. Nada, no tengo nada más que agregar. Cualquier duda y pregunta me la haréis posteriormente. Así que nada, les mando un abrazo. Cuídense, nos vemos otra vez en otro vídeo, en otro live. Chao, chao.